Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, que él es eh, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y la hermana República de Bolivia. Fundó el partido político FEPA con su símbolo el pescadito. Y en especial, amigos, él fue compilador del Decálogo Universal. Estamos hablando, en hebreo se le llamaría pues Torah, y traducido significa doctrina de Dios, la doctrina. Entonces, la doctrina de Dios es algo admirable que fue prefijado para estos últimos días. Pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Todo tiene una raíz, siempre existe la raíz de un mal, bien para bien o bien para mal. Pero miremos de la parte positiva, como dice Pablo en Romanos 11:11, ¿nuestros padres pecaron para que cayese? No, en ninguna manera. Antes, por la caída de ellos, viene la salud a los gentiles, porque el plan de Dios, todos somos sus hijos, no solamente un pequeño sector, sino todos. Todos somos hijos de Él, tanto los elegidos como no los elegidos, pero todos somos sus hijos. Pero su plan de Él es juntarlos, darles una oportunidad a todos ellos, no solamente a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, no, simplemente también a todos los gentiles, porque Abraham primero fue tomado de los gentiles. Entonces, ese es el plan de Dios en estos días. Por eso que algo lo que aconteció en el monte Sinaí, no es para mal, sino para bien, porque cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra, el pueblo lo había traicionado, fue haciendo un becerro de oro, adorando a Baal, hubo fiesta ese día. Entonces Moisés se sintió tan mal que ver al pueblo de esa reacción, a pesar que había visto las plagas en Egipto, las 10 plagas total, cruzaron el Mar Rojo, las aguas ácidas se convirtieron en aguas dulces, bien, todas esas señales, imaginen, y que se aparten. La verdad que se sintió tan mal que lo rompió los mandamientos y dijo, ustedes no son dignos de recibir esta gloria. Y cuando se rompió, imagínense, se rompe el compromiso con el pueblo de Israel. Al romperse este compromiso, lo vuelve a llamar de nuevo, porque en ese tiempo Dios quiso desaparecer a su pueblo. Tanto era la amargura de que lo quiso desaparecer. Y la verdad que causa indignación. ¿Por qué digo esto? Nos ponemos a analizar un poco antes de ir al tema. Nos hacemos una imaginación para comprenderlo, este punto que es un poquito, digamos, hacemos una imaginación. Dicen unos grandes sabios que un rey se quiso casar con una jovencita, pero esta jovencita era esclava, pero tanto era el amor de este rey de casarse con esta joven esclava que pagó su libertad y sea una mujer libre como todas las mujeres. Una vez que esta mujer de esclava se convierte en una mujer libre, y como él estaba tan enamorado que llega un tiempo y desea casarse con ella, contraer un matrimonio, y acepta a la jovencita para casarse, fijan la fecha, y para esa ceremonia el novio vino con 10,000 invitados, el novio, la novia con 670,000, sin contar los niños y más pueblos aledaños, que llegaron casi 3 millones de invitados. Imagínense cómo fue esa reunión.
Y por parte de la novia solamente había un solo testigo. Esta ceremonia duró 40 días. Imagínense, 40 días duró esta ceremonia. El último día, cuando ya concluye la ceremonia, el testigo fiel viene con la que en hebreo se llama la ketubá, quiere decir el contrato matrimonial, para que firme la jovencita y el matrimonio sea feliz. Cuando viene el testigo y se encuentra con la gran sorpresa que la jovencita estaba bien encamada con otro rey. Tanto era la indignación del novio traicionada, o sea, lo había traicionado a él a pesar que pagó su libertad. Imagina ese amor que sentía tanto por ella, se tiró todo por la borda. Tanto fue la amargura que lo quiso desaparecer a la jovencita, porque lo había traicionado con otro. Y él tuvo que interceder, el testigo, tuvo que interceder, suplicarle que no lo desaparezca la jovencita. Bueno, este es el punto, lo que estamos viendo. En la parte espiritual se entiende que el rey es Dios. Y la jovencita esclava era el pueblo de Israel. Ahora, como él amaba al pueblo de Israel, pagó su libertad. Por eso viene el Cordero Pascual, que viene a ser la 10ª plaga. Muerte de los primogénitos, un derramamiento de sangre. El Cordero fue degollado entre las 2 tardes, o la mitad de la tarde, o las 3 de la tarde. Ahora, la mujer fue libre, la jovencita fue libre, fue al monte Sinaí. El testigo fiel fue Moisés. El novio vino con 10,000 invitados, escrito en Deuteronomio, vino con 10,000 invitados, la ley de fuego vino con 10,000. Ángeles, el pueblo fue esa cantidad, 670,000, sin contar los niños, más pueblos aledaños, que decir otros esclavos que estaban también ahí de otras naciones, total fueron casi 3 millones. La ceremonia duró 40 días. Y cuando Moisés descendió del monte, se encuentra con la gran sorpresa que el pueblo, o la jovencita, ya estaba conviviendo con Baal. Para que más o menos no vayan a pensar esto, antes de avanzar con el tema, escrito lo que estoy mencionándoles. No vayan a pensar que simplemente es un cuentito. Dice en Jeremías, para darnos una idea, capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, cuando era jovencita, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahí está. Y luego ya lo traicionó. Viene acá también, vamos a ver en Oseas, mire cómo lo trata. Oseas, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje desnuda, y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó. Su madre fornicó, estamos hablando en el monte Sinaí.
La que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes y me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Ahí estamos hablando, en el monte Sinaí se fue a Baal y el pueblo siguió con Astoret, Astoret. Así empezaron a hacer hasta la prostitución fue sagrada. Por tanto, he aquí yo cerco su camino con espinas y la cercaré con seto y no hallará su camino. Seguirá sus amantes y no las alcanzará, buscáralos y no las hallará. Entonces iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multipliqué la plata y el oro con que hicieron Baal. Por tanto, yo tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Ha de cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus festividades. Y haré talar todas sus vides, sus higueras, y aquí ha dicho, mi salario, que son, me dan mis amantes, el desud de los matorrales los comerán las bestias del campo. Visitaré sobre ellos los tiempos de los Baales, los cuales incensaba, adornándose de sus arcillos, de sus joyeles, íbase tras sus amantes, olvidada de mí, dice Jehová. Entonces vemos ahí, está bien claro. Si nos vamos humanamente, supongamos que uno de ustedes se va a casar, muy emocionado por casarse. Ya viene el smoking, porque va a ir a usted a casarse, y de casualidad usted se fue a su aposento de la novia, y lo encuentra usted ahí bien encamada con otro. Yo le pregunto si se casa. Me parece que no. Así sea la mujer muy contenta por casarse con su novio, se va y le encuentra al novio bien encamado con otra, no se va a casar. Así pasó con el pueblo de Israel, fue traicionado. A Dios lo traicionaron con Baal. Esta es la causa que estamos escuchando ahora. Como fue traicionado, ahí viene el punto donde el testigo fiel tuvo que ayunar 40 días más. Estamos hablando de 80 días ya. ¿Para qué? Para que no lo desaparezca. Y cuando le perdona al pueblo, Dios le dice, porque le dice al final, le dice, Señor, si vas a destruir a tu pueblo, mejor bórrame de tu libro. ¿Qué dirán las naciones que lo sacaste al desierto para que lo desaparezcas? Entonces él dice, yo voy a borrar de mi libro a aquel que pecare contra mí. Mientras tanto, lleva a tu pueblo. Ni siquiera dice lleva a mi pueblo. Lleva a tu pueblo. Pero mi ángel irá con ustedes. Tanto fue el desprecio, así como le dije, tanto es que uno, pues la novia, la encontramos en ese plan de casar. Ya no me voy a casar, pero ella quiere congraciarse de nuevo, por muy tarde. Eso es lo que estamos viendo, lo que pasó. Esa es la realidad, no es otra cosa. Y por este motivo, como estaban presentando, adorando al Dios Baal, porque la palabra adorar es presentar holocaustos. Esa es la palabra adorar. Mejor vamos por ese lado, para algunos de repente quieren saber un poquito. Vamos a ver por esa parte. Dice acá cuando Esteban, para darnos una idea, cuando es el primer mártir del cristianismo fue llevado ante el Sanedrín y el Espíritu Santo lo cogió a él, tomó posesión en él, y el Espíritu Santo empezó a hablar por la boca de Esteban. Y le empezó a narrar forma histórica desde el inicio hasta ese tiempo de ellos.
le habló sobre Moisés, etc. Y sobre esta traición en el monte Sinaí, les habla sobre esta traición. Por eso dice, hablamos en el 7:40, vamos a leer desde el 40, unos cuantos versículos más, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. No sabemos, son 40 días. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó. Ahí estamos viendo. Y Dios se apartó. Y les entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Por eso Dios se aparta. Por eso Moisés tuvo, cuando le dijo, como pidió, suplicó por el pueblo, por eso le dice, ahora lleva tu pueblo, pero mi ángel será con ustedes. O sea, Dios se aparta. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se entregó que sirviesen al ejército del cielo. ¿Qué le sirviesen? Como está escrito en el libro de los profetas, que ofrecisteis víctimas, sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Remphan, figura que os hicisteis para adorarlas. Y os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces viene como un castigo lo que pasó en el tiempo de Babilonia, que fueron por 70 años. Pero vemos acá la historia, que la parte de adorar significa presentar holocaustos. Y cuando hablamos de servir, también significa cómo se sirve con holocaustos. Eso es lo que hicieron. Por eso, haznos Dios delante de nosotros. Luego le empezaron a servir, le empezaron a adorar. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso que Dios le quitó esa parte de los sacrificios. No es en el monte Sinaí, no es con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es un concepto muy marcado por ahora, donde se menciona que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí se terminaron los sacrificios, los holocaustos. Y no es así, no lo es. Porque si hablamos de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en vida, cuando fueron unos leprosos, y le dijeron, si tienes misericordia, si te compadece de nosotros, sánanos. Entonces fueron sanados de su lepra y luego le dijeron, anda y presenten su ofrenda como mandó Moisés por su limpieza. Le hablamos de la lepra. ¿Cómo que no? Se presentó. Él mismo ordena. El caso es, hermanos, acá, que los sacrificios y los holocaustos se presentaron, el pueblo presentaba ofrendas hasta el año 70 de la era cristiana. Hasta el año 70, hasta ahí se presentó. De ahí ya hasta el día de hoy no se presenta. ¿Pero por qué no se presenta? A pesar que no fue ordenado, pero presentaban. Porque ya cuando Roma lo conquista con el general Tito, destruyeron todo el templo de Jerusalén. Como es el centro de adoración y ahí estaban concentrados la gente también, lo destruyeron. Total, casi total. Dejaron un pequeño muro, un muro nada más han dejado hasta ahora, que esté en pie ese muro. Por eso que cada 10 de octubre van a lamentarse, por eso se llama el muro de las lamentaciones, van a rogar, a llorar, van ahí al muro de la lamentación, el único, lo demás no. Y en el otro donde han destruido, porque el pueblo en el año 70 lo desaparecieron del mapa, así como me están escuchando. Israel desapareció del mapa. Y en ese lugar tomó posesión Palestina.
Por eso es que la guerra hasta el día de hoy entre judíos y palestinos. Palestina tomó posesión y en ese lugar han construido la famosa mezquita. La famosa mezquita está en ese lugar. Entonces, ¿dónde van a presentar sacrificio y holocausto? Y no hay dónde. Por eso ellos están preocupados que cuando venga el Mesías, para recibirlo, van a hacer otro lugar donde puedan presentar estos ritos. Entonces, ahí está bien claro la historia. Si es que ahora ha pasado el pueblo de Israel, vamos a entender esta parte, si es que ahora está el pueblo de Israel, ha sido recién reconocida en 1948. Y desde el año 70 no estuvieron, desaparecieron, esparcidos por todo el mundo. Y se han juntado recién, algunas familias empezaron a juntarse y forman se juntan y luego quieren reclamar su terreno, sus tierras. Fue en el año de 1897 recién, ahí 1897, fíjese, del año 70, han pasado tantos años hasta el año de 1897, donde ellos se juntan, quieren reclamar sus tierras y nos las dan. En el año 1917, se juntan con la Gran Bretaña para recuperar sus tierras, tampoco lo consiguieron. Luego ya se juntan con Estados Unidos y en el año 1948 recién lo reconocen como nación. Por eso es que hasta el día de hoy están peleando el uno con el otro, no se pueden ver, bueno, etcétera, etcétera. Vemos ahí guerras sobre guerras. Pero esa es la historia que estamos mencionando, lo que había pasado. Esto le pasa al pueblo porque antes de adorar a Dios, fueron tras de los baales. Ese es su problema. No es lo traicionaron a Dios y una y otra vez lo han traicionado. Esa es la consecuencia de la traición. Traicionar a Dios es muy, muy delicado. Entonces, vemos ahí de la historia. La pregunta es ahora, vamos ahí. Regresamos de nuevo al monte Sinaí para comprender lo que estamos escuchando hasta el momento. ¿Por qué no presentan sacrificios y holocaustos? En el año 70 fue destruido el templo, el pueblo también desapareció, y después, bueno, ya en 1948 recién ha regresado, pero en ese lugar ya estaba posesionado la mezquita, y solamente tienen un muro, nada más. Pero regresamos de nuevo al inicio, que no fue con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no. Es un concepto muy marcado por muchos eruditos de la Escritura, que muchos se dedican a investigar, a analizar. Hay muchos analíticos y han llegado a una conclusión final que con la muerte de Jesús se zanjó, se acabó todo. Bueno, es un concepto humano, ¿no? Pero vamos ahora que cuando se rompen las tablas y el pueblo estaba adorando a Baal, ahí mismo Dios le prohibió rotundamente a su pueblo sobre los sacrificios y los holocaustos. No es con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no. El problema fue en el monte de Sinaí, y vamos a demostrarlo. Tiene que ser según la Escritura. Una cosa es hablar y otra cosa es de que diga la Escritura misma. Los escritos están claros. En Jeremías 7:22. Miren lo que dice. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Listo. Vuelvo a repetir. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que lo saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Como lo traicionó, no le mandó, no le dijo nada. Le prohibió. Lo único que les dijo es lo siguiente, 23, 24, 25, 26. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo.
andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Y os envía a todos los profetas, mis siervos, cada día madrugando, enviándolos. Mas no me oyeron, ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Fíjese, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Porque si vemos a través de la historia, algunos reyes, imagino, sacrificaron a sus primogénitos. Hasta dónde llegaron la ignorancia. Pero vamos, pues ahí lo que estamos viendo que Dios le prohibió. En ningún momento le dijo, hagan. Entonces, en Isaías también nos esclarece. Vamos a ver Isaías, capítulo 1, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a ver para entenderlo. Acá su pueblo lo considera como Sodoma y Gomorra. No es que sea Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra desapareció cuando Abraham todavía ni siquiera tenía familia. Porque cuando fueran pastores, porque Dios le dijo, tiene que apartarse de toda su parentela, Lot era su sobrino, ahí se separan. Lot escoge Sodoma porque había vegetación, todo se fue llevando los animales por esa zona, y cambió. Abraham se fue al desierto. Pero sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, que fue destruido porque había mucha injusticia, mucha inmoralidad, etc. Entonces a su pueblo lo considera como Sodoma y Gomorra. Y dice así: príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? ¿Quién demandó? ¿Quién les ordenó? ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieros a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva, sábados, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiere vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaré la oración, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjese, tanto en la indignación, así como estamos hablando, que cuando el novio va a la recámara de la novia y le encuentra bien encamada con otro, así pasó esto. No quiero nada. No quiero nada, por más que la novia quiere congraciarse, no quiero nada de ti. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, no quiere nada. Incluso dice en Isaías, vamos a ver, es necesario saber todas estas cosas para comprender. Isaías 66, 3. El que sacrifica buey, como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degallase un perro. El que ofrece presente, como si ofreciese sangre de puerco. El que ofrece perfume, como si bendijese a un ídolo. Pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso no quiere nada. No quiso nada Dios de su pueblo por esa traición.
Pero a veces muchos de ustedes me preguntarán, pero hermano, ¿cómo es eso? Salomón presentó más de 1000 ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se contradice la Escritura? ¿Cómo es esto? Y encontramos una respuesta. La respuesta está en Josué 22, 26, 27 y 28. Por esto dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar. Altar es un lugar que lo ven acá ustedes, hay una foto, hay un altar, que es bueno, acá tenemos un altar de pura piedra, ahí está la llama de fuego, ahí está el sacrificio donde se ha sacrificado a la víctima, y donde hay un fuego, se está quemando, es un aroma exquisita, ahí está. Entonces, ese es un altar. Este altar que ustedes lo ven acá en esta foto, es un altar de pura piedra, que tiene una altura de 3,5 metros, y la plataforma superior tiene 7 por 7. Pero vamos a esclarecer, dice acá. Por eso dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar. Muy bien. No para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros pacíficos, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Y nosotros dijimos, si aconteciese que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar. El símil significa la figura, el inicio, la muestra, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sacrificios, sino para que fuese un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. O sea, lo que ellos hicieron no fue ordenado por Dios. Lo que Moisés recibió la instrucción es para el futuro. Por eso dice acá, ellos hicieron un altar no para sacrificios y holocaustos, sino un testimonio, nada más. Un testimonio, una figura para el futuro. Eso es lo que dice acá. Por eso vemos, parece contradictorio lo que hemos hablado, y luego vemos que Salomón presentó más de 1000 ofrendas para que le dé sabiduría, etc. Pero encontramos acá, si es que lo hicieron, fue una figura para el futuro. Una figura, porque nosotros les vamos a reclamar, ustedes no tienen parte en este ministerio, porque sus padres lo traicionaron en el monte Sinaí, cuando Moisés rompió los mandamientos, las 2 tablas de piedra. Pero ellos van a decir, miren ustedes el símil, miren, que no fue para sacrificios ni holocaustos, no, sino para que sea un testimonio nada más entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros, un testimonio carnal. Entonces Pablo habla sobre este punto. Hebreos 9:9. Vamos a ver, ¿qué dice Pablo en Hebreos 9:9? Dice lo siguiente, lo cual era figura de aquel tiempo presente, ¿ven? Por eso, mirad el símil del altar, mirad la figura, la cual era figura de aquel tiempo presente, el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Solamente fue una figura, no podía ser perfecto porque era una figura, nada más. Para el futuro. Y en el futuro, para que surja en el futuro, dice en Hebreos 9:10, consistiendo solo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Entonces, y en el futuro, tiene que corregirse ahora. Se corrige. Y al tiempo de corregirse, ya los profetas hablaban del futuro.
lo que tenía que acontecer, que estamos hablando de sacrificios y holocaustos, tenía que acontecer en el futuro. Por ejemplo, el profeta Isaías hablaba sobre esto del futuro. Isaías 19, 20 y 21. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. ¿Ven? En aquel tiempo habrá altar para Jehová. Altar. Estamos hablando del altar. En medio de la tierra de Egipto. Egipto significa el mundo del pecado. No vayan a pensar, estamos hablando del viejo mundo. Egipto, no. Egipto significa mundo del pecado. ¿Por qué? Porque es en Apocalipsis, es necesario esclarecer también, capítulo 11, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver, capítulo 10, 11, dice acá, ya está, 11:8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Espiritualmente, no estamos hablando de una nación así físicamente, sino espiritualmente. Sodoma, sabemos que Sodoma desapareció antes que Abraham tenga familia, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y Jesús no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto. No, fue en Jerusalén. Pero espiritualmente, en forma espiritual, significa el mundo del pecado. Entonces, encontramos acá, dice que en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, que en medio de todo el pecado, tiene que levantarse un altar. Y el trofeo de Jehová junto a su término. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque para que se levante un altar no se levanta solo. No se levanta solo. Revisando uno de los mensajes para entender esta parte, revisando uno de los mensajes de acuerdo a Ezequiel, que nuestro maestro esclarece cuando conversa con los judíos, cuando viene una comisión de Palestina para conversar con nuestro maestro, porque ellos estaban en busca de las tribus perdidas, y uno de los puntos le dice que tenía que venir un escapado para hablar con el escapado, porque ya no estará más mudo, hablará. El Hijo del Hombre hablará, ya no estará más mudo, dice en Ezequiel. Ahora, para que no esté mudo, dice acá, el escapado, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo tenía que venir a hablar por la boca del Hijo del Hombre y tenía que darse cumplimiento a todo lo que estaba ya predestinado para estos últimos días. Entonces el escapado es el Espíritu Santo y tiene que tomar un cuerpo, tiene que tomar un ser humano, más claro, escogido, y a través de él empieza a hacer la labor prefijada para estos últimos días. Entonces, tanto el trofeo, aquel que ganó, tanto el trofeo como el altar, los dos serán por señal y testimonio. Y este trofeo no es cualquiera, es un siervo escogido de parte de Dios, porque dice en Apocalipsis capítulo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, dice lo siguiente: vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, es alguien que venció. Es alguien que es elegido de parte de Dios para que cumpla esta tarea, que en hebreo se le llama ungido, o Cristo, Mesías en hebreo, o Mashiach.
Entonces, tiene un elegido, uno que ha vencido, un elegido. Entonces, Dios lo toma como instrumento, se desata el libro con lo que estaba, digamos, como dice en Daniel. Mejor vamos a esclarecer para un poquito más, porque no podemos hablar por hablar. Dice en Daniel, vamos a ver lo que estamos mencionando, capítulo 12, dice acá, en 4, tú empero Daniel 12:4, tú empero Daniel, cierra las palabras de sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarse la ciencia. O sea, es un libro cerrado. Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarse la ciencia. O sea que Dios mismo permitió que nadie lo entienda para que se multiplique la ciencia. Ahora sí, se abre el libro y lo utiliza la ciencia. Lo utiliza ahora la ciencia. ¿Por qué lo utiliza la ciencia? Porque ahora se transmite por diferentes medios, porque antiguamente no había luz. Un ejemplo para que tengan ustedes una idea. Cuando nuestro Señor Jesucristo se aglomeró tanta gente que no podía su voz para todos, porque máximo una persona de una parte alta máximo puede llegar hasta 30 metros de distancia, claramente su voz de ahí se distorsiona. Mejor lo llevó a una playa, se pidió una barca y mediante a la brisa, la voz daba para todos, ¿ve? Porque no existía la luz, no habían parlantes como ahora. Por eso que dice, cierra el libro y para que se multiplique la ciencia. Ahora se abre el libro y se utiliza la ciencia. Entonces vemos acá lo que estamos hablando de Isaías. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y el trofeo de Jehová junto a su término. O sea, tanto el trofeo como el altar, dice, serán por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque un altar que estamos viendo, para muchos, cuando no hay un entendimiento, vamos a estar locos. ¿Qué pasó? Estamos en la modernidad, ¿y por qué pasó esto? Y aquel que lo levanta también es por señal y testimonio, está loco. Como no hay un entendimiento, como dice Pablo, como no hay un entendimiento, es una locura. Y la verdad que es una locura cuando no hay un entendimiento. Pero está trazado lo que tiene que acontecer. Por eso dijo el rey Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, se repite la historia. Entonces vemos acá, para que se cumpla todo esto, dice acá, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que lo libre. Ese es el trofeo. Así como en Egipto la gente clamaba, Señor, ¿y hasta cuándo no vas a sacar de esta esclavitud? ¿Hasta cuándo la gente lloraba, gritaba, porque demasiado lo esclavizaban? ¿Hasta cuándo, Señor? Hoy en ese tiempo, el pueblo de Israel espera al Mesías, esperan al Mesías, para que se construya o dé en funcionamiento el tercer templo que tanto se habla. Porque ya estamos mencionando, el lugar está copado, está de posesión los musulmanes. Entonces están esperando al Mesías, que tiene que entrar por la puerta dorada. Esas son las profecías. Pero no saben que la promesa ha sido cambiada a los gentiles. En los gentiles sí. Entonces ahora viene, como dice, la gente clama, también en la parte de los cristianos, católicos, viene el clamor, esperando la segunda venida del Mesías. Y cuando Él viene, ni siquiera lo van a reconocer y por otro lo van a negar. Entonces, eso es, por cuando Él viene, como dice, les enviará Salvador y el príncipe que lo libre. Salvador, uno que lo salve, y un príncipe que lo libre. Estamos hablando príncipe, estamos hablando del Hijo de Dios, viene. Cuando Él viene, su primera tarea, porque tiene que tomar un cuerpo, a través de ese cuerpo hablar, su primera tarea, dice en el 21,
Y dice, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová. En aquel día lo van a conocer a Dios, y harán sacrificios y holocaustos. Harán. O sea, cuando Él venga, va a enseñar. Ahora sí, se pone en acción. Por eso dice, harán sacrificios y holocaustos, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Entonces, ahora sí, llega su tiempo que tiene que darse cumplimiento, como dice Malaquías 3:4. ¿Qué nos dice Malaquías 3:4? Y será suave a Jehová la ofrenda de iniquidad de Jerusalén, como en los días pasados, y como los días pasados y como los años antiguos. Ahora sí, es dado para este tiempo. Si es que ahora se está llevando este ritual, si es que ahora se llevan estas ofrendas, porque llegó su tiempo del Salvador y Príncipe para liberar la conciencia del hombre. Llegó su tiempo. Y como ya ven, están en acción, que sí, llegó su tiempo. Pero mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a comprender y lo vamos a ver una locura. Y para finalizar, porque es tema muy hermoso, que los mandamientos, hemos visto la parte ritual ceremonial en el monte de Sinaí, y cuando Moisés sube por segunda vez, sube al monte, que total hay unos 120 días Moisés, cuando en segunda vez ya no fue para ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa mujer lo había traicionado, a pesar que le dio su libertad, lo traicionó. Y como es en Oseas, se fue tras sus amantes. Se fue tras sus amantes pensando que le daban todo, la bendición le daban todos ellos. Entonces escribe para el futuro. Entonces dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura, ya no para ese tiempo, sino para el futuro. Se escribe la segunda vez. Pero al formar en el futuro ya no es con la mujer que lo había traicionado, sino con una gentil. ¿Cómo cambian las cosas? Tenemos a la mujer que lo había traicionado y Dios se busca a otra mujer, una gentil, para comprenderlo mejor así. Vamos a ver, por eso dice, escribiste esto para la generación futura y el pueblo que se criará alabará a Jah. Y este pueblo que tiene que criarse es con los gentiles. Con gentiles, como están hablando, estamos escuchando. Que diga la Escritura. Romanos 10, 19, 20, 21. Dice el apóstol Pablo, dice acá, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, y os provocaré a celos con gente que no es mía. Ya está esclareciendo, va a provocar a celos con gente que no es su gente, con gente que no es mía. Va a provocar un celo. Los judíos naturales y los gentiles, un celo. ¿Pero en qué sentido de celo? De la práctica. ¿En qué sentido de la práctica? Ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová es uno, o Yahweh es uno, como podemos decir, porque es una palabra bien complicada, porque el original es YHWH. Entonces, hablemos en la palabra en griego, pues, oye Israel, Dios es uno. Entonces, si se levanta otro pueblo, con otros dioses, más dioses, le está hablando que Dios le dijo a su pueblo, oh Israel, Dios es uno. No le está hablando que hay un montón de dioses, uno nada más. Y después le dijo a su pueblo, guardarás el sábado, porque es mi fiesta, guardarás el sábado. Listo, se levanta otro pueblo, guarda los viernes, domingos, etc. No hay competencia, no hay celo. Celo tiene que haber, que tiene que practicar la misma doctrina. La misma enseñanza, practicar, con la diferencia que ahora
este pueblo tiene que presentar holocaustos, que el pueblo original no puede, porque fue quitado la promesa. En otro momento vamos a hablar sobre ese punto. Entonces, por eso dice acá, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata, os provocaré a ira. Insensata quiere decir gente necia, gente torpe, gente sin entendimiento lo que es de Dios. Con gente insensata va a provocar a ira, amargura. ¿Cómo es posible que los gentiles hagan eso? ¿Cómo? Y nosotros somos de la promesa. Y estos gentiles, ¿por qué tienen que hacer eso? Un celo tremendo. Por eso dice en el 20, e Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Listo, a los gentiles, ahí se manifiesta Dios. Ni gente que ni siquiera lo buscó a Dios porque estaban tras sus dioses paganos, pero ahí se manifiesta Dios. En el 21, más acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, como es un pueblo rebelde y contradictor, Dios levanta un pueblo, los gentiles, para poner a celos con su pueblo natural. A esto se llama la competencia. ¿Quién lo hace mejor? Que Pablo lo considera, en el que entre vosotros, disensiones. Esa es la palabra, para ver quién nos sirve mejor a Dios. Por eso dice en Romanos 9, 25, 26, como también lo sea, dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, a la no amada, amada, y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vemos que para que se forme este pueblo de los gentiles, Dios viviente ahí, porque solo no se puede hacer, solo no se levanta. Y algo interesante, que tiene que reunirse, de uno en uno tiene que reunirse, que Dios lo reúne, así como en el arca de Noé, de uno en uno, de dos en dos, dice nuestro maestro. En el arca de Noé eran de dos en dos, acá de uno en uno, de dos en dos, reunir. Dios mismo los junta, porque esa es la disposición. Y al final, porque tiene que pasar 7 tiempos, y ahora recién estamos empezando, dice Romanos 11, 25, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Imagínense, primero entra en la plenitud de los gentiles, que es el pueblo adoptivo, o los israelitas adoptivos, o espirituales, porque tienen el Espíritu de Dios, y luego el pueblo de Israel, no todos, ojo, no vamos a pensar que todos, tampoco todos los gentiles, no, simplemente los que están escritos, nada más. Por eso dice en Romanos, vamos a ver, Romanos capítulo 9, 6, 7, 8. Dice así, no espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todo lo que son de Israel son israelitas. Listo, no todo lo que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac se le llama la simiente. Quiere decir, no lo que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas lo que son hijos de la promesa son contados en la generación. Ahora sí, no todo lo que son de Israel son israelitas. No. Son los hijos de la promesa, tanto los que están escritos de los judíos y también de los gentiles, a la final se juntan. Ahí recién se aplica el calendario hebreo. Bien, amigos,
Vamos a continuar durante los días venideros. Por ahora, escúchenos a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, y traten de compartir con sus amistades para llegar a más aliento de la palabra de Dios. Bien, amigos, ahora sí vamos a buscar enaltecer el nombre de nuestro Creador a través de una hermosa melodía que se le conoce